¿Cuántas de las señoras que están aquí presentes dirán, así quiero ver a mi esposo de rodillas? Él no le va a pedir matrimonio porque ya él le pidió matrimonio, tampoco le va a dar un anillo. Simplemente esta es una representación de la enseñanza del día de hoy. ¿Está cómodo, hermano? Si no, traemos una silla y la hacemos sentado. ¿Está cómodo? ¿Está seguro? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 13. Párese un poquito después, así no está incómodo. Juan capítulo 13. Versículo 4, vamos a empezar desde ahí la lectura. Juan capítulo 13, versículo 4. Nosotros hablamos del bautismo de Jesucristo, que Jesús se bautizó en su propia muerte, ya que el bautismo es como una purificación donde la persona es sepultada en el agua y representa el bautismo la muerte. Nosotros nos bautizamos en la muerte de Cristo y resucitamos como nueva criatura, aspirando a una nueva conciencia. ¿eh? Pero cuando Jesús se presenta al mundo, Él se bautiza en su propia muerte. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer la voluntad del Padre y tenía que aprender la obediencia. Pero para aprender la obediencia, Él tenía que aprender una cosa, que para ser obediente a la voluntad de Dios, Él tenía que negarse a sí mismo. Y el bautismo representa la muerte a sí mismo. Así que Jesús es purificado en el agua, se muere a sí mismo. Pero ¿a quién muere Jesús? A su carne. Acuérdense que Dios se hizo carne. Y acuérdense que Jesús descendió del cielo y no escatimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo, se despojó. Se despojó de sí mismo, a sí mismo, y no vino a la tierra con toda aquella gloria, sino que se hizo siervo y se humilló a la estatura de un siervo. Eso quiere decir que más bajo que un siervo en aquella época no podía caer, ya que el siervo era un esclavo y no había más bajo que un esclavo. Así que Él se hizo más pequeño que todos los hombres, se hizo servidor. Fíjese una cosa, Jesús se despoja a sí mismo, se hace siervo. Y vemos a Jesús venir y servir a los hombres. Vemos a Jesús, el creador del cielo y de la tierra, sentarse con los pecadores. Vemos a Jesús nacer en un pesebre, en un mesón rodeado de animales. Vemos a Jesús vivir en una casa muy humilde. Todo esto que usted va viendo de la vida de Jesús es un ejemplo para nuestra vida de la humildad de Dios, de la humildad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros que nosotros seamos? Nosotros somos discípulos de Jesucristo y tenemos que ser copartícipes del Evangelio de Cristo y tenemos que ser semejantes a Él y tenemos que andar como Él anduvo, pero para llegar a ser como Él
Debemos aprender a ver cómo Él anduvo en la tierra para ser semejante a Él. Porque nuestro modelo a seguir y nuestro discipulado es Cristo. Usted no puede ser un discípulo mío. Yo no morí por usted, no llevo la marca de los clavos en mis manos. No pagué yo el precio por usted en la cruz. No soy Dios que descendió del cielo, yo soy un ser humano creado por Dios nada más, tan débil como lo eres tú. Así que tú no me tienes que seguir a mí, tú tienes que respetarme a mí, pero no seguirme. Usted tiene que ser un discípulo de Cristo. Pero para ser un discípulo de Cristo usted tiene que aprender la Escritura y ver a Cristo en cada detalle de su vida, e ir viendo al siervo de Dios. Jesús, como hijo de Dios, podía haber crecido en un palacio real, haber escogido el vientre de una joven, de un rey, la hija de un rey, y allí hacer un milagro en el vientre de esa muchacha, y allí nacer la carne donde Jesús iba a morar, donde Dios iba a morar. Pero Él escogió una doncella, una jovencita, que era pobre y humilde, porque Él vino a ser atractivo, dice la Escritura. Y así es Dios. Él creció en un hogar humilde, donde costaba comer, había que trabajar todos los días para sacar adelante la familia. Y él aprendió el oficio del carpintero, aunque él no vino a ser un carpintero. Hay un libro que dice más que un carpintero. ¿Sabe? Es más que un carpintero, él era Dios en la tierra. Sin embargo, él aprendió el oficio del carpintero. Y desde niño ya Jesús se volvió siervo. Pero cuando Él se va a bautizar, Él se niega a sí mismo y es sepultado. Y cuando sale del agua, Él había aprendido la obediencia, porque Él ahora se iba a sujetar a la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz. Él iba a aprender la obediencia y se iba a humillar hasta la muerte de cruz. Él iba a cumplir los 613 mandamientos de la ley. Para eso tenía que aprender la obediencia. ¿Y sabes qué tenemos que aprender nosotros que si queremos ser discípulos de Cristo? La obediencia. Amén, hermanos. Tenemos que aprender la obediencia. Y si Dios nos dice en su palabra que esto no lo debemos hacer, no lo debemos hacer. Y eso es obediencia. Ahora, Dios nos guía a través de su palabra. La palabra dice que lumbrera a nuestros pies es su palabra. Lámpara a mis pies su palabra y lumbrera a mis caminos. Y es la palabra de Dios quien te guía. Y tú tienes que aprender a obedecer su palabra. Ahora, si la Biblia te dice a ti que el hombre es cabeza del hogar, el hombre es cabeza del hogar, y tú no le puedes discutir a Dios. Y si tú te sujetas a la voluntad de Dios y aprendes esto, entonces estás caminando por obediencia. Si Dios te dice que tú no te cases con yugo desigual, ¿qué tienes que hacer tú? No casarte con un yugo desigual. Una vez escuchaba en la radio una joven que decía: ay, yo quiero un muchacho que tenga el pelo negro, ojos azules, que sea así y allá. Eso es externo, pero lo que realmente como cristianos debemos ver si esa persona es la voluntad de Dios y ver su corazón, si es un hombre de Dios o una mujer de Dios, si está realmente convertida y ama a Dios, para escoger bien el hombre que va a ser futuro en mi vida o la mujer que va a ser el futuro de mi vida. Y eso también es obediencia. Cuando Dios te dice a ti
que tú no te metas en el matrimonio, padre o madre, no te metas, aprende la obediencia. Todo lo que te dice la Escritura es para tu bien, es para que crezcas, para que seas un hombre fuerte espiritualmente. Ahora, yo no estoy para destruir un matrimonio, yo estoy para unir una familia, para restaurar un matrimonio. Yo no vine para destruir un hogar. Lo que unió Dios no lo separa el hombre, dice la Biblia. Y yo no puedo separar a las personas. Tengo que unir a las personas. Amén. Tengo que amar a las personas. ¿Me están entendiendo? Yo como pastor, un día vino una hermana y me dijo: pastor, yo me quiero separar de mi esposo. Bueno, está, pero viniste al lugar incorrecto. Yo no separo, yo uno a la familia. Es lo que Dios me mandó a hacer como pastor. Yo no destruyo un hogar, yo unifico un hogar. Trato de aconsejarlo y llevarlo a que los dos puedan ser una sola carne. Yo no destruyo. El que destruye, el que vino a hurtar, matar y destruir es Satanás. Y si Satanás usa tu vida para destruir el matrimonio de tus hijos, entonces sos diabólico y perverso. No es Dios quien está obrando ahí. Dios restaura, Satanás destruye. ¿Qué debemos nosotros anhelar para nuestros hijos? A Dios en sus corazones. Amén. Entonces, vamos a leer la Sagrada Escritura, que dice así, desde el versículo 13, versículo 4, dice: se levantó de la cena, Jesús estaba en la Santa Cena, y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un ladrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y enjugándolos con la toalla con que estaba ceñido, es decir, que él secaba los pies de aquellas personas, enjugaba los pies de los discípulos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hablando acerca del Espíritu Santo, Jesús dice que hay cosas que los discípulos no entendían, pero después, cuando viniera el Espíritu Santo le daría a conocer los misterios de la palabra y ellos tendrían conocimiento. Por eso dice: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no tiene necesidad de lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Sabemos que Judas Iscariote lo iba a entregar a Jesús. Y Judas Iscariote, Satanás había entrado en su corazón. ¿Se acuerdan que les enseñé que Judas Iscariote era un hombre avaro? Y por causa de la avaricia, que es un pecado, vende a Jesús por 30 monedas de plata, pero Satanás entró en el corazón de Judas. ¿Pero por qué? Porque había una puerta abierta en el cual Satanás entró en el corazón de Judas, y que era la avaricia, el pecado de la avaricia. Y por ahí encontró una abertura. Satanás entró y le puso codicia en su cabeza, en su mente, y Judas salió a entregar a Jesucristo. Ahora sí, póstrate de rodillas. Y esto es un ejemplo
Esto es un ejemplo de lo que hizo Jesús. Vamos a suponer que la hermana acá es Pedro y que él es Jesús. Amén. Así que si quiere pedirle algo, pídale al hermano Jesús acá. Entonces vamos a suponer que él es Jesús. Ahora Jesús se iba a humillar, se iba a volver un siervo, un esclavo, y le iba a lavar los pies de los discípulos. En aquella época, en la época de Jesús, los que lavaban los pies eran los esclavos de sus amos. Los amos llegaban a su casa, tenían los pies hinchados porque hacía mucha calor, y ellos los esperaban. Los esclavos o los siervos los esperaban con agua fresca y le mojaban los pies y le lavaban los pies. El tema es que Jesús, cuando va a lavar los pies a Pedro, Pedro le dice: tú no me lavarás los pies porque eso es un trabajo de un esclavo. Pero Jesús le dice esto: si yo, siendo Señor y Cristo, lavo los pies, ejemplo le he dado, que vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahora, fíjese que Jesús habla con Pedro y Pedro no quiere. Ahora Jesús le dijo: es necesario lavarte los pies, si no, no tendrás parte en el reino. Pero había, de los discípulos, había uno de ellos, que era Judas Iscariote, que no estaba limpio. Ahora vemos que Jesús, cuando va a lavar el pie de Pedro, le dice: es necesario lavarte los pies porque vosotros todos están limpios, menos los pies. Los pies, que quieren decir donde nosotros caminamos cada día en nuestra vida, o caminamos por el camino estrecho, y Jesús es el que lava nuestros pies. Jesús es el que nos limpia para que nosotros caminemos por ese camino estrecho. Amén. Y era necesario que Pedro sea lavado los pies, pero lo que quería decirle Jesús era que Él era el que lavaba los pies de nuestro testimonio cada día. Pero yo quiero que usted vea a Jesús por un instante. Jesús se hizo siervo. ¿Se acuerda que cuando Él se bautiza en la obediencia a la voluntad de Dios, se purifica allí en el agua, muere a sí mismo? Acuérdate que Jesús era carne, había una parte de Él que era carne, y esa carne se tenía que sujetar a la voluntad de Dios, y tenía que aprender la obediencia. Así que Él, cuando va a bautizar, a lavar los pies de los discípulos, Él muestra que Él se había hecho siervo. No había mayor humillación que esta, que volverse siervo. Era el tope de la humillación que tenía que tener en aquella época para ser un siervo, para ser un servidor. Ahora Dios se humilló hasta volverse siervo. ¿Qué podemos aprender entonces de Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros? Que nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, lo que tenemos que aprender a ser siervos. Todos los cristianos deben aprender a ser siervos y a lavar los pies. ¿Qué quiere decir? A escatimar al hermano como mayor que a ti mismo, porque el esclavo le lavaba los pies a los amos, que era el mayor. Pero si tú quieres crecer en la vida espiritual, tienes que volverte siervo
y aprender a escatimar a tus hermanos como mayores que a ti mismo. Y si Jesús se humilló siendo Dios, siendo Señor y Cristo, cuanto más nosotros tenemos que aprender esta verdad bíblica, que es estimar a nuestros hermanos como mayores que a nosotros mismos. Pero le pasa al cristiano que muchas veces se queda en este lugar, quiere ser servido, y su crecimiento espiritual no avanza. Hasta que él no se vuelva siervo, no va a crecer el cristiano. Y una vez vino una hermana y me dijo: pastor, yo quiero lavar los pies de los discípulos. Lavar los pies de los discípulos es fácil. Tráigame una palangana ahora y yo le lavo los pies a todos ustedes. Eso es fácil. Lo difícil es el mensaje que trae el lavar los pies de los discípulos de aquella época, que es ser siervo del hermano. Es creer en tu corazón que el hermano es mayor a ti mismo y que tú tienes que escatimar a tu hermano como mayor que a ti mismo. Eso es lo difícil. Y lo más difícil es lo que la Escritura nos enseña, que tenemos que buscar el bien del hermano por encima del nuestro. Si tú quieres crecer en tu vida espiritual, debes aprender a ser siervo. Tienes que aprender la obediencia. Y te doy un ejemplo en el matrimonio. Ustedes dos pleitean, se llevan mal. Eso es una lucha de ego. La carne se hincha y ¡ay, Entonces, eso es una lucha de la carne. La carne es la que pleitea, la que no se sujeta a la voluntad de Dios. Y que la que no aprende la obediencia de la carne es el ego del ser humano, que no se somete a la voluntad de Dios y que no se humilla. La carne nunca se va a humillar. Por eso la Biblia dice que hay que morir a la carne por el Espíritu. El único que puede someter a la carne es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, que hace de nosotros nuevas criaturas. Por eso nosotros, cuando estamos en la carne, vemos a la otra persona y decimos: ¡ay, es inferior a mí! Pero la realidad bíblica es que usted en el matrimonio tiene que aprender a negarse a sí mismo y estimar a la otra persona como mayor que usted. Y también en la obra, cuando Dios te da un don y tú ya, cuando subes aquí arriba al altar, no subes como siervo, subes como Señor. Perdiste. Porque Pablo dice: no me conviene gloriarme. Tú no te conviene gloriarme. Cuanto más Dios te dé, cuanto más dones te dé, tanto más humilde y más parecido a Jesús tienes que ser, para no exaltarte y llevarte tú la gloria, sino la gloria es del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que no comparte su gloria con nadie. La gloria es para Dios. No importa cuántos dones tengas tú, o no importa cuánto crecimiento hayas tenido de palabras o de ciencia, pero si tú no cumples esta verdad bíblica, te exaltas por encima de los demás y ya dejaste de ser un discípulo de Cristo. Cuando Jesús vino, se tuvo que negar a sí mismo. Para que se terminen los problemas en el matrimonio, tú te tienes que volver siervo y tú te tienes que volver sierva. Tú tienes que aprender que Él es la cabeza y respetar la voluntad de Dios. Y tú tienes que tratar a tu esposa como un vaso más frágil. Y el único que tiene que estar en el medio es Jesucristo. No puede haber otra persona que esté en el medio destruyendo el matrimonio. Y tienes que negarte y aprender la obediencia a la voluntad de Dios. Y ahí es donde entramos en el problema
de que sujetarse por obediencia, como Cristo se sujetó por obediencia a la voluntad de Dios, implica negarte a ti mismo. Nadie quiere llevar la cruz, que es símbolo de muerte, que es símbolo también de la muerte al hombre viejo, donde tiene que estar crucificado y sacarle todos los días de la vida en nuestro peregrinaje. Ahora esta hermana me decía, yo quiero lavar los pies de los hermanos. Lavar los pies es fácil. Amar a tu hermano es lo más difícil. Perdonar a tu hermano es lo más difícil. Estimar a tu hermano como mayor a ti mismo es lo más difícil. Ser un discípulo de Cristo es difícil. El mensaje de lavarle los pies a los discípulos es que el Señor se hizo siervo y se humilló a sí mismo. ¿Saben por qué en la iglesia hay tanto desorden y tantos problemas entre los hermanos? Por la carne, que no aprendió la obediencia. ¿Saben por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Por la carne, porque no aprendió la obediencia. Porque no se humilla esa carne, porque hay que humillar la carne. Gracias, querido hermano. Yo les dije a ustedes cuando empezamos esta vida cristiana que es la parte más difícil de todo, el ser cristiano. ¿Por qué? Porque hay que volverse discípulo de Cristo. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si usted no toma la cruz, que es muerte al hombre viejo, y sigue a Jesucristo, no puede ser su discípulo. Y morir al hombre viejo es morir al yo, morir a la carne, negarse a sí mismo y escatimar a los demás como mayor que a sí mismo y trabajar para el bien de los demás. Es la parte más difícil. A veces no nos damos cuenta que tenemos un ego tan grande que nos impide crecer, porque todavía no hemos llevado a la carne, al espíritu, y permitir que Dios nos moldee a la imagen de Jesucristo como el alfarero. Luego viene a la iglesia y la palabra de Dios empieza a hablarte al corazón. Y decimos, ay, Satanás me está golpeando. No, es Dios hablándote a tu corazón. Diciendo, mira que tienes que vivir esta vida cristiana con excelencia. Por supuesto que tú no quieres escuchar estas cosas. Tú lo que quieres escuchar es que yo te hable de prosperidad y que vas a tener un Rolls Royce y una persona que te masajee los pies. Esa es la parte fácil del Evangelio. La parte difícil es ser discípulo de Jesucristo. La parte más difícil es tener comunión con tus hermanos y amar a tu prójimo como a ti mismo. La parte difícil es ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Esa es la parte más difícil de todo nuestro peregrinaje. Ser testigos de Jesucristo. No importa cuántos dones tengas. Eso no te hace excelente. No importa cuánto tiempo tengas leyendo la Biblia y cuánto conocimiento hayas adquirido a través de los años. Si no eres un discípulo de Cristo, tu testimonio hablará más que tus palabras y que tus hechos. Tu testimonio, que son tus hechos y tus obras, dejará mucho que desear cuando tú vayas caminando en tu peregrinaje.
El tema es, imagínate a Dios en el cielo, recibiendo toda la adoración en el cielo, y descender del cielo y hacerse el hombre más pequeño de todo, un servidor, humillarse a volverse un esclavo. Eso es ser un verdadero hombre. Y el mayor en el reino del cielo es el servidor. Cuando empiece a morir tu ego, entonces te vas a parecer más a Cristo. Cuando tú empieces a llevar esa cruz, entonces vas a ser copartícipe del Evangelio, vas a vivir esta vida cristiana con excelencia. Mientras tanto, andarás en la carne. Y no me digas que el problema lo tiene el otro, el problema lo tienes tú, que todavía no aprendiste la obediencia. Me puedes decir a mí como pastor un montón de cosas, pero yo miro tus frutos. Miro tus frutos. Porque por tus frutos se conoce la vida del cristiano. Y en un momento el apóstol San Pablo dice esta expresión, dice, golpeo a mi carne y la pongo en servidumbre. No sea que yo siendo un heraldo para otro, yo mismo sea eliminado. Pero él dice, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. En aquella época, el siervo era golpeado por sus amos con varas. Y Pablo dice, yo golpeo mi carne. Simbólicamente él dice, golpeo mi carne como un esclavo y la pongo en servidumbre, que se vuelve servidor. Esta palabra que dijo Pablo hablando acerca de lo que es la vida de un esclavo. Por eso él dice, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. No sea que yo siendo un heraldo, un maestro, yo mismo quede eliminado. Así que no sirve de nada cuando tú sepas de la Biblia. Si no aplicas lo que aprendiste, de nada sirve. Y no se vuelva maestro muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Tienes que volverte siervo, acuérdate. En el matrimonio se solucionan los problemas cuando tú te niegas a ti mismo. Yo he visto en las mujeres, por sobre todo en las mujeres, tratar de arreglar la vida del esposo. Esto lo he visto en esta iglesia. Y todas las mujeres se quejan de los esposos y quieren arreglar al esposo. Entonces pleitean con el esposo, le hacen problema al esposo, lo persiguen al esposo y esto y aquello con el esposo. Pero si la mujer aprende a negarse a sí mismo y aprende a orar por el esposo, la victoria será más grande, porque el esposo va a llegar a un hogar donde la esposa no le va a hacer la vida cuadritos. Y cuando tú aprendes a negarte a ti mismo y a no buscarle el defecto a la persona, sino a mejorar tú, a volverte
hacerte siervo y a escatimar a esa persona como mayor que a ti mismo, y a negarte. Negarte quiere decir no pelear, no buscar hacer problemas, sino empezar a orar por ese carácter que tú tienes. Llegará un momento donde la otra persona va a querer venir al hogar. Imagínate llegar a un hogar donde vos ya sabés que va a haber problemas. No querés venir, no querés llegar. Yo he escuchado casos donde llega el esposo y la mujer lo araña todo. Dios mío, qué difícil es vivir en un hogar donde la mujer te muerde, te araña. No sé si tenemos un gato en el hogar o tenemos una esposa. Por supuesto que esto es un crecimiento espiritual de los dos, no es de uno solo, pero mejor es aprender a ser un discípulo de Cristo y permitir que Dios haga la obra, al querer hacer nosotros la obra que le corresponde a Dios, no a nosotros. Nosotros no podemos cambiar la vida de la otra persona, es Dios que va a cambiar la vida de la otra persona a través de nuestro testimonio y a través de la oración. Y la mujer que aprendió a ser sierva, viene el esposo, y claro, el esposo viene y agarra la cáscara de la banana y la deja tirada. Y ella estuvo limpiando ahí, dejó todo brillante la mesa, y viene él y resulta que después va al baño y cuando orina deja la gota afuera. ¡Uah! Pero, a ver, vamos a aprender una cosa, a orar para que la esposa se empiece a sentar mejor. O si no, orar para que la esposa no coma más banana, ¿viste? El tema es que Dios tiene el poder para cambiar a las personas, pero a través de la oración, el ayuno y una vida rendida al Espíritu Santo, donde Dios haga la obra y no tú, porque tú no puedes cambiar la vida de los hombres, es Dios quien cambia los corazones de los hombres. Muy pocas veces en esta iglesia he escuchado a los hombres quejarse de las mujeres, muy pocas veces, pero sí he escuchado a las mujeres quejarse de los hombres. Yo no sé si los hombres somos problema. Yo lo único que sé es que llego a casa, abro la puerta y miro primero cómo está el ambiente. Y la hermana ya se ríe. Y la hermana dice: hay que aguantarlo Bueno, pero uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Es paciencia, que tiene que tener paciencia y esperar que crezca la otra persona sin tú quererla cambiar a tu imagen. Tiene que cambiar a la imagen de Dios. ¿Me está entendiendo? Y esto me ha pasado acá en la iglesia y hay cada revolución en los hogares por esto. Y por esta causa se quieren divorciar. ¿Por qué te querés divorciar? Porque tiró la banana del piso, la cáscara de la banana. El tema es que si tu esposo no ora, querido hermana, ora tú.
Si tu esposo no se congrega, congrega tú. Si tu esposo no se consagra, conságrate tú. Si tu esposo no trabaja, trabaja tú. Humíllate delante de la presencia de Dios. Si tu esposo no maduró todavía, madura tú. Si tu esposo no es fiel, tú eres fiel. Y si tu esposo no es sabio, trata de tú ser sabio o sabia. Pero volverse siervo es la parte más difícil. Usted sabe que adentro de las iglesias hay problemas entre los hermanos. Hay competencia entre los hermanos porque este sirve, porque este no sirve, porque aquel lo pusieron allá. Estamos hablando de dentro de una iglesia donde no deberían existir estas cosas hay. Y hay en todas las congregaciones, y hay celos entre los hermanos, y hay competencia, y no se pueden ver. Y hay estos problemas adentro de las congregaciones. Y eso es porque todavía no aprendimos a ser siervos y a escatimar a los demás como mayores que a sí mismos. Porque todavía no aprendimos que ser discípulo de Cristo es perdonar al prójimo, es amar, es dar la otra mejilla, es tener compasión, es tener misericordia de la otra persona. No hemos aprendido que tenemos que darle el pan al hambriento, pero con amor. No hemos aprendido que el Evangelio es amor. Y Jesús aprendió la obediencia, la base fundamental del crecimiento cristiano, aprender la obediencia. Y se sujetó a la voluntad de Dios y se humilló. Y exaltó el nombre de Dios hasta lo sumo. Y dio testimonio de Dios. Y los hombres, cuando miraban a Jesús, veían a Dios en acción. Todo el que me ve a mí ve al Padre. Y el Padre, el nombre del Padre era glorificado en él. Que cuando te vean a ti, las personas vean a Jesús. Que tu testimonio sea realmente de una persona crecida espiritualmente y que no andes en la carne. Que las personas vean que tú eres un verdadero hijo de Dios. Un testimonio, una carta abierta al mundo, un sacrificio fragante, una ofrenda mecida al Señor. Pero mucho sirve la prédica de hoy o no. Depende de cómo usted hoy tome esta palabra y la ponga por obra, porque no es el hacedor de la palabra el justificado, sino el oidor de la palabra. ¿Cómo es que dice? No es el oidor, sino el hacedor de la palabra. Yo te puedo decir esta verdad bíblica 1000 veces, pero si no la pones en práctica, de nada sirve. Y esto es una vida de tropiezo constante. Amén. Que Dios nos bendiga.